Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Estamos ya en febrero con calor. Invitado Juan Carlos Said, experto en salud pública, médico. Voy a explicar un poco para los que no lo siguen. Creo que, corrígeme, como que saliste un poco a tu rol más público durante la pandemia. Yo ahí te conocí por redes. Después has escrito varias columnas y también, para ser transparente, yo concuerdo con mucho, no todo, de lo que el doctor Said dice, y lo invité porque vamos a hablar de la crisis del sistema que está viviendo en Chile, en particular de las ISAPRES, y ver qué modelos alternativos tienen. Muchas gracias por estar acá, Juan Carlos, y por venir al programa. Gracias a ti, Iván, por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, voy a transparentar otra cosa más, que lo hablábamos antes de arrancar la parte formal de la entrevista. Yo he escrito el tema, si los que googleen ya hace, no sé, 5 años, ¿no? ¿Quién va a pagar nuestra salud y pensiones cuando seamos viejos? Y es un tema más global, porque hay varias eh, estadísticas, probabilidades. Yo vengo del mundo de los números y a mí los números en general no mienten. En el Occidente, y Chile es Occidente, estamos viviendo mucho más de lo que vivíamos hace 20, 30 años, en Chile un 40% más, y estamos viviendo mejor, ¿no? El costo de la salud y el costo de financiar una vida más larga es más caro. Entonces, ya sea si nos metemos en política, si nos vamos a hacer un sistema totalmente privado, que todos no se rasquen con sus propias uñas, o un sistema que el Estado haga todo, las platas no dan ningún país, ni en lo más rico. Entonces, asumiendo eso, veamos dónde estamos. Así que, Juan Carlos, primero cuéntanos, ¿es exagerado decir que estamos en una crisis terminal para el sistema de salud chileno actual? ¿O eso es un poco a la araca? Creo que el sistema de financiamiento, como lo conocemos ahora, de un seguro estatal compitiendo entre comillas, lo voy a decir, lo podemos explicar más adelante, pero compitiendo con las ISAPRES, seguros privados con fines de lucro, enfrenta a una crisis terminal. Y creo que eso es así. Yo lo grafico en la idea de que Chile va a avanzar sí o sí hacia un seguro único de salud, es decir, un seguro que mancomune las cotizaciones de todos y que más impuestos financie atención médica en prestadores, una red integrada de prestadores públicos y privados. La decisión que enfrenta Chile ahora es la siguiente: si vamos a hacer una transición a la mala, es decir, vamos a dejar caer a las ISAPRES, estas van a quebrar, quizá en esa caída arrastran algunos prestadores que pierden flujo, digamos, dejan de pagar sueldos, dejan de pagar, de atender pacientes y quiebran. Y eso sería una transición a la mala, en que los pacientes de las ISAPRES que quiebran se van a FONASA o se van a las ISAPRES que van quedando. Y la otra sería una transición a la buena, que sería que el gobierno envíe un proyecto, hace una reforma que genera un seguro mancomunado con todas las cotizaciones, establece un periodo de transición que va permitiendo que las ISAPRES vayan desapareciendo como su rol en la seguridad social, es decir, como seguros de primer piso, y al mismo tiempo se va generando una transición para que esos mismos seguros u otros pasen a ser seguros de segundo piso, que cubran cosas que no estén cubiertas en el seguro estatal o mejoren ciertas prestaciones, como por ejemplo hotelería o cierta cobertura de medicamentos. Pero el seguro único es una realidad, o sea, yo creo que es una realidad inevitable, te lo digo así sinceramente, y creo que si bien hay un sector del país, yo creo probablemente más en la derecha, que le cuesta mucho o que se opone mucho a esta idea, a la larga ya se están dando cuenta. He tenido varias conversaciones en off, digamos, con gente que está ligada a la industria, que se da cuenta que esto ya es inevitable. Y por otro lado, y creo que también hay que reconocerlo, en un sector muy importante de la izquierda, hubo especialmente asociado a la convención una idea de que este seguro estatal iba a ser necesariamente una especie de monopolio estatal, es decir, una especie de sistema soviético en que todo iban a ser prestadores estatales, seguro estatal, médicos estatales, todo estatal. Y creo que ese también es algo que la izquierda tiene que digerir y decir, mira, ¿sabes qué? Un sistema de seguro único, como el que existe, por ejemplo, en Australia, el que existe en Corea del Sur, el que existe en Taiwán, no es un sistema comunista de la Unión Soviética, no es un sistema de Corea del Norte, no es un sistema de Corea del Sur, sino que es un sistema donde se dan garantías del Estado que son
dadas a través, en algunos casos, de prestadores estatales, como puede ser a veces hospitales, como en el caso del Reino Unido, pero también prestadores privados, como por ejemplo hospitales, pero también médicos. De hecho, tú viviste en Inglaterra y mucha gente cree que los GPs, los General Practitioners, son médicos del Estado, y no lo son. Son, por así decirlo, pequeñas empresas, son médicos que se agrupan y que reciben un financiamiento, un fee per cápita, que va a la consulta, a la práctica, y que en la práctica son como pequeñas empresas que prestan atención de salud con ciertas garantías y metas de calidad. Entonces creo que esas son las dos fuerzas que están en tensión en esta Déjame reforma, pero el interrumpirte un seguro único segundo. va. Déjame, Sí. déjame interrumpirte una cosa para explicar. Yo trabajaba por una multinacional que tenía seguro privado, pero aunque tenía seguro privado, a mí me obligaba el sistema privado, si quería usarlo, o el estatal, mi primer, como el que me pide el peaje, era el GP de tu barrio. Uno se inscribe, hay estos médicos del barrio, a ti te asignan, tú no lo eliges, hay 2 o 3 por barrio normalmente, tú eliges, y cuando a ti te pasa algo, salvo que sea urgencia, tú vas a ese GP, o mujer o hombre, ¿no? Y ellos después te dicen, bueno, tienes esto, esto, y te derivan. Y ahí tú decides si vas a usar, que son los mínimos sistemas privados, o si va a aceptar el sistema público. En la época yo viví en Inglaterra hasta el 2012, excepto para cosas que eran como tratamientos, se te rompe la rodilla y querías un tratamiento, en general si uno tenía privado, prefería el privado porque era un poco más rápido. Pero para las cosas muy graves, la mayoría de gente de Inglaterra, incluso los que tenían seguro de segundo piso, se iban al público. Tenía mejores médicos, tenía mejores instrumentos. Ahora, sufre los mismos, uno vivía ahí y en los últimos 12 años sufre los mismos críticas que sufren acá. Han aumentado la lista de espera, no tiene suficiente financiamiento, los médicos se le van, etcétera. Es un problema global. Te interrumpí. Te voy a tirar la segunda pregunta. Eh, También lo hablamos un poco antes. ¿Cuáles han sido los grandes obstáculos? Yo desde el 2012 que estoy metido de vuelta en lo que pasa en Chile, me acuerdo, lo hablamos también en conversaciones entre nosotros antes de la entrevista, porque Piñera 1, con Mañalich como ministro de Salud, apostaba a esto, una versión de esto, no necesariamente que la ISAPRE se fuera al segundo, pero sí que hubiese un plan único que se pudiera comparar peras con peras, manzanas con manzanas, que no tuviese letra chica. Y al final el lobby de la ISAPRE se lo pidieron. De algo escribió esto Daniel Matamara en una columna en La Tercera hace 2 o 3 semanas. ¿Es realmente la crisis que estamos viviendo otro ejemplo más de que el sistema político no ha dado el ancho para algunos de estos problemas que eran tan obvios hace tiempo? Yo creo que efectivamente la crisis del sistema de salud es una crisis del sistema político. El diagnóstico desde el punto de vista de los especialistas es claro hace al menos 20 años. O sea, el país tenía que avanzar sí o sí a una mancomunación de cotizaciones, que es lo que sucede en todos los países desarrollados, excepto Estados Unidos. Es decir, casi no existe un país desarrollado en que el sistema de salud no se financie con una mancomunación de cotizaciones. Es decir, con todos los recursos de salud en un fondo estatal y que se financia con esas cotizaciones más impuestos. En algunos países, ese fondo adopta la forma de un seguro, es decir, que entrega las garantías específicas y atención en ciertos lugares, y en otros países, eso sería más lo que sucede en Canadá, en Corea del Sur, en Australia, y en otros países adopta la figura de un fondo que le transfiere ese dinero después, ajustado según el riesgo de enfermar del paciente, a un seguro social, que sería el modelo alemán, ¿no? Entonces, y ese seguro, que es una entidad privada sin fines de lucro, es la que presta el sistema, el servicio de salud, negociando con prestadores públicos y privados. Pero a la larga, todos los países tienen mancomunación. Y eso es lo que no se ha dado en Chile. Porque ¿cuál es la anomalía de Chile? Acá hay un vicio de origen en nuestro sistema de salud, que es casi un caso de estudio a nivel mundial. Yo diría que es como un Transantiago de la salud, que no existen sistemas que hayan copiado nuestra idea de decir, mira, tengamos seguros privados con fines de lucro compitiendo con un seguro estatal. Eso no existe, porque lo que se sabe es que cuando se generan, y de hecho el caso de Chile ha sido casi un aprendizaje a nivel mundial de esto, cuando se generan este tipo de entidades, el incentivo para el seguro privado nunca va a estar en mejorar la atención, en mantener al paciente sano, sino al revés, va a ser ganar a corto plazo. ¿Por qué vía? Por seleccionar al paciente más sano, de menor edad, con menor carga de enfermedad y ojalá hombre. Y eso es lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que progresivamente las ISAPRES se han ido quedando con las personas más jóvenes, privilegiando el grupo de hombres entre 30 y 45 años, y han dejado FONASA a todos los pacientes más enfermos. Y de hecho, si bien los afiliados a las ISAPRES corresponden a alrededor del 16% de la población,
el 90% de los adultos mayores está en FONASA. Es decir, FONASA es el seguro del adulto mayor, FONASA es el seguro de las mujeres embarazadas, de las mujeres en edad fértil. FONASA es el seguro de los pacientes más enfermos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el ISAPRE no se hace cargo de ese paciente hasta que el paciente fallece, sino que cuando el paciente empieza a incrementar el costo, ahí se transfiere el gasto al Estado. Entonces, ese es un vicio de origen del sistema que lo ha hecho bastante inviable y donde lo que se ha generado no solo una crisis, digamos, económica, sino que también es una crisis de legitimidad social, porque justamente, y tú que viste en Inglaterra, el NHS puede tener muchos problemas, pero lo que no tiene es una crisis de legitimidad social. Es decir, desde el primer ministro hasta el último ciudadano, todos están de acuerdo en que el NHS es bueno para el país y que tendrá problemas, que hay que mejorarlo, pero nadie dice, mira, tiene que desaparecer. Dicen, tenemos que fortalecerlo, tenemos que apoyarlo. De hecho, hacen unos Juegos Olímpicos, ¿y quién está en los Juegos Olímpicos? El NHS. O sea, hacen un desfile, en el fondo, con los grandes logros de la historia de Inglaterra, y junto con la reina que sale con James Bond, digamos, en ese video famoso, que sale el NHS. Entonces creo que hay un problema ahí, que nosotros tenemos que generar un sistema que no solo resuelva los problemas de salud de los pacientes, sino un problema de legitimidad social, y yo creo que acá efectivamente yo concuerdo contigo. Disculpa si me extiendo mucho, pero hace un tiempo yo escuché una conversación tuya en la Cosa Nostra, que hablaba de lo que había pasado en la crisis de las AFP, de la AFP. Yo creo que lo que pasó en las AFP no es lo mismo que la ISAPRES, ¿no? Creo que es una cosa muy distinta, básicamente porque las ISAPRES o los seguros de salud es algo mucho más complejo, hay muchos más actores entre medio, ¿no? Creo que No, pero si además, bien... pero además no te quiero interrumpir porque acá estoy dando un poquito más de opinión de lo que me gusta, pero también filosóficamente, si queremos ir a la filosofía, yo concuerdo que es diferente. Yo digo que la calidad de tu educación, de tu salud, no tiene que necesariamente depender de cuánta plata de tu cura. Hay un argumento político y filosófico que dice las pensiones no es lo mismo. Que hay gente que te hace argumento ya filosófico diciendo no es lo mismo, ¿por qué el Estado tiene que garantizar de que todos tengan una persona? O sea, yo no estoy diciendo que eso es válido, pero es un argumento que, fíjate, mientras que educación y salud son dos cosas que su calidad no debería depender Sí. de cuánta plata tú tienes. No, no, yo evidentemente estoy de acuerdo contigo, pero yo, ojo, creo que yo lo tocaba desde el punto de vista de la miopía que tuvo la élite en el país para darse cuenta que eran cambios necesarios. En el caso de la AFP, la miopía fue decir, mira, ¿sabes qué? En algún momento teníamos que construir un pilar solidario mayor, ¿no? En algún momento teníamos que preocuparnos no solo de que el sistema funcionara internamente bien, sino que tuviera una legitimidad social. Y la misma miopía se dio en las ISAPRES. Las ISAPRES pensaron que en algún momento que se podía seguir funcionando sin legitimidad social en forma indefinida, ¿no? Y que se podía, por ejemplo, seguir descremando, sacando a los pacientes más enfermos, y que eso nunca iba a tener ninguna consecuencia. Y que eso que estaba perfectamente normal, que era como un modo de funcionamiento normal. Nunca se vio como un problema la legitimidad social, y creo que un sistema de salud no es sostenible sin legitimidad social. Tiene que haber un pacto en que todos estemos de acuerdo en que es un sistema que es para todos. Y por otro lado también, y yo en esto quizá, o sea, concuerdo contigo, una diferencia con salud es que a la larga muchos dicen, no, mira, es que cada uno se arregle por su cuenta, que cada uno, el que puede pagar, paga, y el que no, el argumento más libertario. Pero lo que uno ve en la práctica es que cuando la persona se está muriendo, cuando la persona está enferma, nadie dice, oye, mira, yo no aporté al sistema, no me atiendan a mí. ¿Me explico? O sea, a la larga, cuando se llega a la situación extrema, todos dicen, ya, atiéndame, no importa que no haya aportado, no importa que no haya cotizado, quiero mi atención de salud. Entonces, inevitablemente la salud es social, porque no hay nadie que esté dispuesto a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a aportar para el sistema, pero está bien, no aporto, pero si me enfermo, si me pasa cualquier cosa, no me atiendan, déjenme morir en la calle, déjenme morir en donde sea. Eso no sucede en la vida real. Entonces, el gasto de salud o se entiende como un problema país o no se entiende. Oye, quiero volver a esto, pero quiero tocar un tema que es relacionado. Cuando uno mira los números macro, y yo entiendo que una de las críticas o uno de los errores que cometieron la gente que fueron parte de este modelo, que yo también lo he dicho en público, yo digo que el modelo chileno a grandes rasgos fue sin lugar a dudas el más exitoso,
pero que venía pidiendo a gritos cambios, ¿no? Y que la élite política de izquierda y derecha empresarial no se hizo cargo, ¿no? Que claro, ahí para que no quiero hacerme... Pero habiendo dicho eso, cuando uno mira los números, ¿no? Esperanza de vida, mortalidad infantil, o sea, todas las cosas que se miden de salud pública, que tú eres experto, Chile no solamente está, pero muy al liderazgo y le hace collera y le gana en muchos aspectos a Cuba, ¿no? En la región, y está por el promedio, sino un poquito más arriba, ¿no? De lo que de la OCDE, que siempre lo miramos como métrica. Entonces, oye, no estamos tan mal, ¿no? Pero cuando uno empieza a hurgar, parece que sí. ¿Cómo respondes a esos argumentos? Mira, respondo de la siguiente forma, que los problemas de salud más relevantes no tienen que ver con la medicina ni con el sistema de salud. 80% de la salud de las personas depende de algo que se llama los determinantes sociales de la salud. Y en eso Chile lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, cuando hablamos de mortalidad infantil, ¿cuál es el principal determinante de la mortalidad infantil? La educación de la madre. Es decir, cada año de educación de la madre aumenta la esperanza de vida de su hijo. Y en eso lo hicimos muy bien. O sea, aumentó sustantivamente la cobertura educacional, hoy tenemos acceso universal a la educación. El agua potable, es decir, uno de los casos más emblemáticos de salud pública, o sea, tú conoces la historia de John Snow, que identificó en Londres, viendo una epidemia de cólera, se dio cuenta que había una grifo de agua donde salía agua contaminada. Él no conocía la existencia del cólera, pero identificó que la gente se estaba muriendo por tomar agua de ahí. Y bueno, en los últimos 30 años, Chile tiene un servicio de tratamiento de aguas extraordinario, ¿no? Déjame interrumpir porque yo tuve un seminario de esto, porque a veces me dicen, no, pero tú a veces eres demasiado de derecha, yo no soy de derecha, ¿no? Pero a lo que iba a punto es que ese es otro método, digamos. El agua que en Chile es privada y tal, es más barata que la gran mayoría, no solo de América Latina, del mundo, es barata. 98% de la gente tiene acceso a agua potable. Es el único país de América Latina que el regulador de salud de Estados Unidos dice, tú puedes tomar el agua de la llave, pero acá tenemos todo este tema político del agua. Entonces yo ahí me pongo un poco como Mao Zedong. A mí no me importa el color del gato, lo importante es que caza ratones. Pues. Tenemos, como decís tú, flúor, que yo sé que en el mundo el hecho de que le pongan flúor al agua disminuyó las caries en la gente. Es que mira, sí, estoy de acuerdo contigo, y justamente eso es lo que trato de explicar, que las grandes ganancias en salud pública se dan por cosas que no tienen que ver con los hospitales, ¿no? O sea, y de hecho al punto que hay personas que han dicho, mira, ¿sabes qué? Quizás ni siquiera deberíamos invertir en hospitales y hacer todas las otras cosas, es decir, regular las leyes del tránsito para reducir los accidentes de tránsito, aprobar todas las leyes de tabaco, etcétera, ¿no? Ahora, hay años que vienen después de cuando uno hace todas esas cosas, mejora la educación, reduce los accidentes de tránsito, limpia el aire, limpia el agua, ¿ya? Bueno, lo que viene después es un aumento adicional de expectativa de vida que depende, sí, de los sistemas de salud, ¿ya? Que no es la gran mayoría de los años, pero sí son 15, 20 años más, 30 años más, ¿ya? Que es la diferencia entre morir a los 65 o vivir hasta los 100, por así decirlo en términos simples, ¿ya? O sea, todos los años que uno vive hasta los 65, 70, uno quizá podría ni ir al médico, ¿no? Simplemente convivir en un país que estuviera con las condiciones sanitarias adecuadas de agua, de seguridad del tránsito, de aire limpio, ¿no? Pero después viene ¿qué cosa? Los años de vida saludables, los años adicionales de expectativa de vida, pero la calidad de esa vida también. Y eso es lo que entra ahora, que los sistemas de salud ya empiezan a jugar un rol muy importante en los años de vida adicionales, pero además en cómo se vive esa vida. Y te doy algunos datos. Mira, justo hoy estaba revisando, voy a sacar aquí mi torpeo, estaba viendo, por ejemplo, listas de espera para cirugías, algunas cirugías claves, como por ejemplo, catarata, cirugía de cadera y prótesis de rodilla, ¿no? Y este es un gráfico de la OECD, después te lo puedo mandar, lo subí en Twitter, @JuanCarlosSaid, lo pueden ver. Y por ejemplo, Chile tiene en los países de la OECD, por ejemplo, la mayor lista de espera para reemplazo de cadera después de Estonia. Para que se hagan la idea, un país como Reino Unido tiene la mitad de nuestra lista de espera. Si vamos a prótesis de rodilla, ¿no? Chile tiene la mayor lista de espera. Y, por ejemplo, después viene Estonia, Polonia, y mucho más abajo Australia, mucho más abajo el Reino Unido. Y obviamente una prótesis de cadera o de rodilla es algo que no te mata, ¿no? O sea, si yo tengo artrosis,
y no me operan, lo paso muy mal, tengo una muy mala calidad de vida, no puedo vivir la vida que quiero vivir, y estoy ahí esperando, estoy ahí en la lista de espera, no me estoy muriendo de eso, pero estoy viviendo años que no son satisfactorios, que no son plenos, ¿ya? Entonces Chile se ha ido quedando atrás en eso, Chile nos hemos quedado atrás en todo lo que es, por ejemplo, tiene varios problemas en nuestro sistema de salud, no estoy diciendo que sea el único, pero ya en las prestaciones que tienen que ver con no solo que la persona no tenga el accidente vascular o que lo tenga y lo tratemos, sino cómo lo rehabilitamos, cómo hacemos para que no solo sobreviva y quede postrado, sino para que sobreviva y quede con buena calidad de vida. Y justamente en esos años de vida vividos de forma saludable, el sistema de salud juega un rol clave. Insisto, no es lo único, y de ahí la importancia de no abandonar los otros grandes temas. Y yo por eso siempre he sido un defensor de las grandes políticas de salud, el tema de la ley de tabaco, la ley de etiquetado de alimentos, porque ahí están las grandes ganancias. Avances. Pero si no, sí. No, tenemos que ir cerrando. Te hace una pregunta que tiene que ver también con lo que iniciamos, que son cuando una sociedad tiene que tomar decisiones éticas, porque lo que decíamos, no hay presupuesto que aguante, ya sea el de tu bolsillo, si vamos por un sistema todo privado, o en un Estado, si vamos a un sistema soviético, para tener acceso ilimitado, cubriendo todo, porque No la existe realidad eso. no se da. Sí, entonces se van a tener que tomar decisiones, ¿no? Me acuerdo que cuando fue el gran debate de la propuesta de Obama, los republicanos lo acusaban que va a haber como un panel que va a decidir si puedes morir o vivir. La verdad que eso ya pasa en el mundo que nosotros queremos ver. En Europa Occidental la mayoría de los sistemas de salud tienen paneles de expertos que deciden si el costo-beneficio de poner un medicamento o una nueva tecnología en el sistema vale la pena, y es una decisión muy tecnócrata, pero tienen que ver, oye, ¿nos vamos a gastar $1.000 por mes en este remedio que beneficia a 1.000 personas por año? O con esto, si no, lo invertimos en natalidad infantil, estoy inventando. Pero aquí iba. Esa pregunta yo la escuché, mira que la memoria que tengo, por lo menos 20 años, un premio Nobel de Medicina, que no me acuerdo el nombre, en Estados Unidos, en una entrevista de radio, estaban hablando de cuando Clinton trató de implementar un sistema, y él dio un dato, y que yo lo chequeé antes de entrevistarte, que todavía es válido. Estados Unidos por lejos es el que más gasta como porcentaje del PBI en salud. ¿Sí? Gasta más o menos el 18% del PBI en salud. No está en los top 10 en casi ninguna categoría de cómo uno mide salud pública, pero gasta más plata. Y de esa plata, que es lo más chocante, más del 87% de esa plata, o sea, del 17% del PIB americano, se gasta en los últimos 10 días de vida de personas mayores de 65 años. Sí, mira, es así. De hecho, Estados Unidos tiene un sistema que Chile copió en los 80, en cierta forma. Chile implementó este sistema de decir, mira, ¿sabes qué? La idea era la misma que en Estados Unidos, tener seguros privados que fueran con fines de lucro y que en el fondo el Estado se hiciera cargo de las emergencias o de las cosas como muy, muy graves. Pero a la larga, la lógica más neoliberal diría, mira, es que así dejamos más recursos para, digamos, atender a los pacientes que se lo pueden pagar y dejamos, o sea, ellos se atienden por sí solos y el Estado tiene el recurso para los más pobres. Pero a la larga no sucede eso. A la larga lo que sucede es que los recursos de los seguros privados terminan yendo a las personas más saludables. Se deja de invertir en medidas de largo plazo, que tienen que ver como énfasis en medicina preventiva, en las medidas que generan los grandes ahorros, por Claro. ejemplo, los controles en la atención primaria, y se generan mecanismos inflacionarios de salud, como son pagos por prestaciones, que, ojo, eso está en el origen de la crisis de la ISAPRE. Si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál es el origen de la crisis de la ISAPRE? Que se integraron verticalmente con clínicas y no tuvieron ningún incentivo para contención de costos. ¿Por qué? Porque si se hacía un examen más, daba lo mismo, se pagaba, porque el dinero quedaba dentro del holding. Y el paciente quedaba contento, porque ¿a qué paciente no le gusta que le hagan un escáner de más? Entonces muchas veces hay personas que dicen, mira, fui al GP en Inglaterra y no me hicieron ni un escáner. Bueno, es que ¿quién te dijo que era necesario el escáner? ¿Ah? O sea, un dolor de cabeza que no tiene signos de alarma, no tiene indicación de escáner. Y si te hicieron un escáner, no necesariamente mejor medicina, porque te expusieron a efectos adversos de radiación, al uso de medio contraste que puede producir daño a los riñones y además generaron más gasto en salud. Entonces, ojo con eso, que eso está en el origen de la crisis de la ISAPRE, este sistema del pago por servicio, y que fue un sistema que funcionó mientras la ISAPRE pudieron subir todo el tiempo los planes. Primero por UF, porque todos los planes se ajustan por UF, y luego sobre la UF.
Y en algún momento cuando dijeron, bueno, la Corte Suprema dijo, bueno, esto es un seguro social al final, o sea, no puede ser un seguro que sube indefinidamente, o sea, ¿cuál es el límite? Y para la ISAPRES parecía ser el cielo el límite, es decir, podían subir los planes indefinidamente y no era problema. Y en algún momento la Corte dijo, bueno, párele. Pero cuando les dijo párele, no habían implementado mecanismos de contención de costos. Y de hecho, en el sistema de las ISAPRES no existe la atención primaria, o sea, no existe el GP, o sea, no existe un médico que filtre la consulta y te diga, mira, ¿sabes qué? Tú no necesitas ir a un neurólogo, tú no necesitas ir a un gastroenterólogo, tú sí. Y eso es un mecanismo que es extremadamente, es un mecanismo muy caro, el sistema de, como de pago por servicio. Entonces, justamente lo que tenemos que avanzar es a crear un seguro de salud que le sirva a todos. Es decir, hoy en día las ISAPRES, por ejemplo, rechazan 3 veces más licencias que FONASA. No tienen cobertura en general de medicamentos, excepto para las enfermedades GES, y discriminan a los pacientes que tienen enfermedades de salud mental, que tienen mucha menos cobertura y los que les rechazan más licencias. FONASA no es perfecto, yo no estoy diciendo que sea el FONASA así tal como está, no puede ser un seguro único, necesita una reforma importante. FONASA, sin embargo, tiene mejor cobertura de medicamentos, es decir, los pacientes de FONASA tienen mejor cobertura de gasto de bolsillo porque le dan los medicamentos en el consultorio o en el hospital. Por otro lado, les rechazan menos licencias, tienen mejor cobertura de salud mental. No obstante, tienen un menor acceso a especialistas. Entonces, es necesario crear un seguro universal que homologue esto y que nos dé un acceso con equidad a similares prestaciones a todos los chilenos. Eso no significa una dictadura marxista, decir, mira, vamos a quitar la libertad de que una persona elija a su médico. Que decir que todos los sistemas tienen que transar en alguna libertad o en alguna... o sea, en el fondo, no existe ningún sistema que te diga, mira, máxima libertad con todo lo que tú quieras, con las cirugías que tú quieras, con los exámenes que tú quieras y al precio más barato. Eso no existe. Evidentemente, existen regulaciones y todos los sistemas de salud las tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, que haya un general practitioner o un médico que filtre las consultas no significa menor calidad de la atención, al revés, significa mayor calidad, significa racionalizar el uso de recursos, que los especialistas estén disponibles para los que realmente lo necesitan, por ejemplo. Bueno, oye, súper interesante, nos requete contrapasamos, pero bueno, yo creo que la audiencia que lo va a gozar. Juan Carlos, como te digo, un placer tenerte en el programa. Espero que durante el año, a medida que vayamos avanzando en lo que se viene en el tema de salud, podamos volver a hablar contigo. Te agradezco participar en un día calurosísimo y será para los que nos están viendo hasta la próxima. Goza el verano. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Iván, un abrazo, cuídate. Chao, chao.